Bienvenido a Audios Oscuros. Aquí las voces no siempre pertenecen a los vivos y el silencio nunca está vacío. Apaga las luces, acomódate y deja que la historia te envuelva. Hoy escucharás el relato de un hombre que perdió algo más que la audición. Un hombre que descubrió que el silencio puede ser más ruidoso que cualquier grito. Prepárate para entrar en un lugar donde el sonido se detiene y algo empieza a respirar. Esta es la historia de lo que ocurre cuando el silencio sangra. Nunca imaginé que el silencio pudiera doler, que tuviera peso, textura, densidad. Para mí, durante toda mi vida, el sonido lo era todo. Vivía rodeado de notas, de vibraciones que me hacían sentir vivo, de armonías que yo podía moldear como si fueran materia. La música no era solo lo que hacía, era lo que era. Hasta aquella noche, hasta ese instante en que todo se detuvo y comprendí que el silencio no era ausencia, sino algo mucho más profundo, más oscuro, más vivo. Fue después del concierto, mi último gran concierto, aunque en ese momento no lo sabía. El teatro estaba lleno, el público de pie, el eco de los aplausos rebotando por las paredes como un mar. Me sentía invencible. Recuerdo haber cerrado los ojos, levantar la batuta y sentir cómo cada instrumento respiraba conmigo. Luego, solo un segundo después, el sonido se partió en 1000 pedazos. Un choque, un estallido, un zumbido que me atravesó el cráneo. Y después, nada. Un silencio total. Perfecto. Terrible. Cuando desperté en el hospital, el médico movía los labios, pero no escuché nada. Vi su expresión compasiva. Vi cómo escribía algo en su libreta, cómo mi madre lloraba a un costado, pero el mundo era mudo. Pérdida total de audición. Pude leer en sus labios. Pérdida. Una palabra que nunca pesó tanto. Pensé que me acostumbraría, que el tiempo pondría las cosas en su lugar, pero no lo hizo. El silencio no se iba. No era vacío. Era una presencia. Al principio lo confundí con mi respiración, luego con los latidos de mi corazón. Pero el silencio respiraba de otra forma. Se movía. Era más profundo que el aire, más real que cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Había noches en que me quedaba sentado en la oscuridad, sintiendo cómo el silencio se apretaba a mi alrededor, cómo parecía observarme. No lo escuchaba, pero podía sentirlo, y esa sensación me helaba la sangre. Una madrugada, frente al pentagrama vacío, empecé a percibir algo nuevo. No sabría explicarlo. Era una vibración, una onda en el aire, un susurro que no era sonido, y sin embargo estaba ahí, dentro de mi cabeza. Al principio fue una sílaba, luego una respiración. Una voz sin palabras, femenina, tenue, casi cálida. Cerré los ojos y la sentí tan cerca que creí que me tocaba el rostro. Fue tan real que por un momento pensé que todo había sido un error, que mi oído había despertado, que la vida me daba otra oportunidad. Pero no era oído lo que la captaba, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Esa voz se repetía cada noche, a la misma hora. No pronunciaba palabras, solo emitía un tono bajo, irregular, que parecía tener ritmo. Empecé a anotarlo, a registrar las pausas, las repeticiones. Lo traté como música, como si el silencio mismo me estuviera dictando una melodía. Durante el día me sentaba frente a la partitura e intentaba traducir esas vibraciones en notas. Pero cuanto más lo hacía, más presente se volvía aquella cosa. El aire se hacía espeso. El ambiente se cargaba de una presión invisible. Todo a mi alrededor se volvía opaco, inmóvil,
expectante. Decidí grabar. Coloqué un micrófono frente a mí, aunque no podía oírlo, y dejé la grabadora encendida toda la noche. A la mañana siguiente, al revisar la forma de onda en el monitor, vi algo imposible. Había movimiento. El gráfico no era una línea recta. El silencio había dejado una huella, una frecuencia baja, irregular, con pulsos que parecían respiraciones. Puse la mano sobre los altavoces y sentí vibrar. No eran simples interferencias. Era una cadencia, un ritmo, un pulso que emanaba desde la nada. A partir de ese momento no pude detenerme. Comencé a componer otra vez, usando esas vibraciones como base. Era una música que no podía oír, pero podía sentir. Una música viva, orgánica, que se movía como una criatura. La llamé Sinfonía del Silencio. Y cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía aquella presencia. Las luces temblaban, las paredes parecían respirar. El silencio se transformaba en una materia que me rodeaba, que me abrazaba, que me observaba. Una noche, mientras tocaba el piano, algo cambió. Las teclas temblaron bajo mis dedos. Un olor a hierro, denso, metálico, llenó el aire. Cuando miré, un hilo rojo brotaba del amplificador. Goteaba lento, espeso, manchando el suelo. No era tinta, no era aceite, era sangre. Sangre saliendo del silencio. Me quedé paralizado. No podía oír el sonido, pero lo sentía. Una vibración dolorosa que me atravesaba el pecho. El silencio gritaba. Y en ese grito sin voz vi rostros. Rostros suspendidos en la oscuridad. Rostros que no existían y sin embargo me miraban. Supe entonces que el silencio no era vacío, era un contenedor, un espacio donde todo lo que alguna vez sonó, todo lo que fue dicho, llorado, cantado o gritado, quedaba atrapado. Voces que no encontraron destino, sonidos que se negaban a morir. Yo los había liberado sin querer. Abrí una puerta que nadie debía abrir, y ahora ellos querían salir. Comencé a reconocerlos. Voces de ancianos, de niños, de mujeres que susurraban oraciones incompletas. No podía escucharlas, pero su presencia se imprimía en mi mente con una claridad insoportable. Había momentos en que sentía sus manos sobre mis hombros, sus respiraciones en mi nuca. No me daban miedo. Al principio me daban pena. Eran ecos, fragmentos perdidos de humanidad. Hasta que entre todas esas voces, una se destacó. Era diferente. No suplicaba, no lloraba, no pedía nada. Cantaba. Una melodía breve, circular, hecha de notas que parecían venir de algún recuerdo lejano. Pasaba horas sintiéndola dentro de mí. Su canto vibraba en mi pecho como si fuera mío. Y entonces empezaron las imágenes. No las veía con los ojos, sino con la mente. Fragmentos, una sala blanca, una cama vacía, una partitura manchada, una mano inmóvil sobre el piano. Y luego, mi cuerpo. Esa noche desperté en el suelo, cubierto de sangre. Los altavoces habían vuelto a sangrar. El olor era insoportable. Las paredes estaban salpicadas. Y en el centro del cuarto, el piano latía como un corazón. Puse la mano sobre él y sentí un pulso, mi propio pulso. Fue en ese momento cuando entendí que el silencio venía de mí, que lo que respiraba dentro del aire era mi propio eco. Desde entonces ya no distingo qué es real. Veo sombras moviéndose, aunque no haya luz. Los objetos parecen emitir vibraciones que golpean mi piel. El reloj late con un tic-tac invisible que me duele en los dientes. Y cada vez que intento componer, el silencio se abre como una herida. Una noche la vi, sentada frente al piano, con el cabello cayendo sobre los hombros, inmóvil.
No pude ver su rostro, pero algo en su presencia me resultaba familiar. Levantó la cabeza lentamente y movió los labios. No la oí, pero lo supe. Me estaba diciendo que no siguiera, que detuviera la música, que cerrara la puerta. Pero era demasiado tarde. El aire se quebró como vidrio. El silencio rugió, si es que algo tan imposible puede rugir. Sentí que el cuerpo se me partía, que la sangre me salía por los oídos, que mi corazón se desincronizaba. Caí al suelo, pero seguía sintiendo las vibraciones, más y más fuertes, hasta que todo mi ser se volvió una sola frecuencia. En ese momento, una voz surgió entre todas, una voz que reconocí al instante. La mía. No provenía de mi boca. Venía de dentro del silencio, hablándome con una claridad insoportable. «No estás componiendo música», me dijo. «Estás abriendo la puerta». No recuerdo lo que pasó después. A veces pienso que morí esa noche, o que sigo muriendo un poco cada vez que el silencio respira. No sé cuántos días han pasado. Mi piel es pálida. La luz del amanecer apenas entra por las cortinas. El piano vibra aunque no lo toque. La sinfonía está terminada, pero no puedo tocarla. Cada vez que lo intento, el silencio sangra. Gotea desde el techo, desde los muros, desde mí. Y en esas gotas puedo sentir las voces que esperan. Ya no temo al silencio. Ahora sé lo que es. No es ausencia. Es lo que queda cuando la vida se apaga, lo que sobrevive al sonido. Es memoria, es castigo, es eco. Yo fui su creador y su instrumento. Y mientras respiro, sé que él también respira conmigo. A veces, cuando cierro los ojos, escucho una última nota. Una vibración débil, lejana, casi humana. Y sé que cuando vuelva a sonar, será la última. El silencio no muere, solo espera. Y cuando sangra, canta. Has escuchado audios oscuros, donde el miedo se susurra y el silencio tiene voz. Si esta historia te estremeció, si sentiste esa inquietud que se queda cuando todo parece callar, suscríbete y acompáñanos en las próximas noches. Déjale un me gusta a este episodio, no por nosotros, sino por aquellos que aún siguen hablando desde el otro lado del silencio. Buenas noches, y que no te despierte lo que el silencio oculta.